Buenas noches, bienvenidos. Esta es la editorial Ecovisión Colombia, con temas sensibles de la coyuntura nacional. En Ecovisión Colombia la opinión de ustedes es muy importante. Hoy estamos antesala a lo que será una marcha para apoyar las reformas del gobierno nacional, y se dice, según analistas, es el comienzo de ese proceso, de ese mecanismo de participación ciudadana, la consulta popular, la que ha convocado el presidente Gustavo Petro. Pero hoy es noticia el sueldo de un congresista. ¿Cómo queda para este 2025 el salario de un congresista de la República? Pues les tenemos el dato: 51.464.303. La opinión de ustedes, los cibernautas, es importante. Damos paso al abogado, consultor internacional Jorge Iván Reyes. Jorge, buenas noches. Buenas noches, director de Ecovisión Colombia, Carlos Andrés Chagüesa. Un saludo muy respetuoso a todos los econautas que se conectan a esta hora en las diferentes redes sociales del sistema Ecovisión Colombia. Carlos Andrés, se vino el aumento salarial de los funcionarios públicos, pero para llegar a esa suma y a esa cuenta que usted hizo, iniciando la editorial, de 51.464.303 pesos que va a ganar un senador, primero vamos a analizar los siguientes puntos. El salario mínimo legal en Colombia está en 1.423.500. El año pasado se aumentó el salario mínimo en un porcentaje del 9.54, lo que permitió que subiera de 1.300.000 a 1.423.500, y el subsidio de transporte quedará en 200.000 pesos. Un aumento de una puja que se dio el año pasado. A veces se da por una mesa de concertación, a veces se decreta el gobierno nacional cuando no hay un acuerdo. El hecho es que el aumento fue del 9.54, que corresponden a 123.500 pesos. Pero mientras a un colombiano están subiendo 123.500 pesos con las uñas, a un señor congresista el salario este año le sube 3.321.830. ¿Ah? Hágame el favor, el aumento. Vuelvo y le repito, mientras al trabajador que se gana un salario mínimo, el sueldo le sube 123.500, el aumento del senador es de 3.321.830. Inequitativo. Se abre cada año una gran zanja, una distancia abismal, ¿cómo decirlo sin ser vulgar? Una inequitativa distribución de la riqueza, una zanja social que se abre año a año. ¿Y por qué? Porque hay una fórmula perversa, que al salario mínimo le subimos el aumento que se logre hacer por concertación o por decreto, pero a los funcionarios públicos entonces le subimos una fórmula también correspondiente al IPC del año anterior, más una mesa de concertación que está sobre el 1.70 para este año, pero le suben lo mismo al que se gana un salario mínimo, o sea, al funcionario público de un grado bajito asistencial que se gana 1.300.000 el año pasado, le suben 123.500, pero al señor senador que se está ganando hoy 48 millones y algo, va a quedarse ganando 51.500.000. Horrible, pero es la realidad. Y el Congreso no ha podido reformarse, no ha podido congelarse los salarios, sino que año a año se van subiendo 3, 4 millones de pesos, mientras que el colombiano normal, 123.500. Qué pena la insistencia, pero enerva estar hablando de este tema, y más cuando el 38.1 de los colombianos o de los trabajadores gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto es impresionante. O sea, la gran cantidad de personas están pendientes de ese aumento del salario mínimo. Como les digo, de ese 45.7, que son 10 millones de colombianos, vamos a tener unos trabajadores, 10 millones de colombianos. De esos 10 millones,
el 38%, cerca de la mitad, se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Miren este dato que nos da el DANE. El 11.96 se gana de 2 salarios a 5 salarios mínimos. El 11.96 de 2 a 5 salarios mínimos. El 12%. El 2.43, muy poquitas personas se ganan de 5 a 9 salarios mínimos. Son unos privilegiados. Y les voy a decir quién gana más de 9 salarios mínimos en Colombia. No alcanza al 1%. El DANE dice que es el 0.99%. O sea que este 0.99, si le aplicamos el aumento de los funcionarios públicos como si se ganaran el mínimo, pero no, resulta que se ganan 48 millones y van a terminarse ganando 51.500.000 este año. Espantoso. Súmele bonificaciones, súmele en primas, súmele en gastos de representación, traslados, y eso es una cuenta de más de 80 millones mensuales por cada congresista. La noticia del aumento salarial corresponde a lo que llaman IPC, el índice de precios del consumidor, que el año pasado estuvo en el orden del 5.29%, 5.3%, 5.29%, y en las mesas de concertación, sobre todo en temas como ya alcaldías que nos dan ejemplo, como la alcaldía de Bogotá, ya subieron los salarios, hace mucho, desde el 1 de enero, ya se están ganando el 6.9 de aumento. Ojo, funcionarios públicos, en el distrito ya salieron todos estos decretos, el 30, el 32, el 34, el 033 del 2025 de la alcaldía mayor de Bogotá, y les aumentaron el 6.9. ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? Estamos sobre el más, porque es 6.9, 7%, unos se atreven a decir que hasta el 7.1, lo que quiere decir que los senadores van a estar sobre un incremento de 3.321.000 pesos. Acá surgen muchas preguntas. El sistema, la legislación, ¿por qué no hace un aumento gradual y no tan abismal, donde cada vez se abre más la brecha entre los que ganan menos y los que ganan más? Este aumento, cuando es así general, pues favorece a los que tienen los salarios más altos. Y acabo de decirles que es el 0.99, es decir, el 1% de los trabajadores en Colombia. Ellos, en lugar de subirle 123.500, le sube 3.321.000 pesos el salario. Y muchas veces, estos señores y estas señoras son los que menos se compadecen de los aumentos salariales de los trabajadores. Con razón o sin razón, en Ecovisión no apoyamos ni que hay trabajadores peleando por sus recargos nocturnos, por sus horas extras, por mejorar sus ingresos, que están en el orden de 1.423.000 pesos, y están pidiendo que les aumenten o que recuperen sus horas extras y sus horas nocturnas. Muchos de ustedes están diciendo, ya empezaron con el discurso político, la protesta, la movilización. No, es que acá tenemos que darnos cuenta que de esos 45 millones, de ese 45% que les dije de la población, que son 10 millones de trabajadores, cerca de la mitad se están ganando ese salario mínimo y están buscando unas mejores condiciones de vida, como todos ustedes. Ustedes saben que a medida que uno gana, pues uno gasta. Pero lo más difícil acá es que las decisiones las están tomando personas que ganan sueldos astronómicos. Hemos nombrado, no quiero ahorita echar al agua, pero senadores que se han roto las vestiduras diciendo vamos a bajarle el sueldo a los congresistas, va a ser mi proyecto de ley, vamos a bajarle el salario. ¡Carreta! No le mientan al país. No hay ningún proyecto de ley que haya bajado los salarios. No hay ninguna voluntad política para que se haga. Al contrario, vuelvo y les digo lo que dije al comienzo. Se van a aumentar los congresistas 3.321.000 de sueldo. O sea, van a completar
mensualmente 51.500.000 de salarios. Esto es bárbaro. Esto es un desastre. Años y años haciendo el mismo discurso, y yo creo que esta misma editorial año por año doliéndonos, porque es muy diferente que le suban el 6.9 al funcionario público que tiene unos salarios, hombre, no el salario mínimo, pero tampoco astronómicos, que están en el orden de 2, 3, 4, 5 salarios mínimos, 6 salarios mínimos, pues que es un incremento que corresponde a lo que dice la ley. Incrementar sobre el IPC. Y les recuerdo, 5.29 del año 2024, es decir, que el aumento tiene que estar sobre ese 5.29, más el 1.7, como nos dio ejemplo la Alcaldía Mayor, de subir los salarios el 1 de enero. Y yo les pregunto, ¿por qué carajos ya terminándose marzo y ni siquiera han concertado los salarios de los funcionarios públicos y se volvió una costumbre pagar retroactivo? Retroactivo. Cuando usted ya le llega el aumento, pues usted ya le aumentaron el Transmilenio, le aumentaron el arriendo, le aumentaron los servicios, le aumentaron el almuerzo. ¿O es que desde el 1 de enero usted viene pagando lo mismo del corrientazo en el restaurante? No, señor. ¿O es que usted se sube al metro, a Transmilenio, al sistema masivo que tiene usted en su ciudad y no le subieron porque a usted no le han subido? No, desde el 1 de enero le subieron. Entonces acá el retroactivo se enseñó una costumbre que le tienen al funcionario público los sueldos 3, 4 meses ahí y la indexación. Es la editorial de hoy con Jorge Iván Reyes. Así queda el salario de un congresista: 51.464.303. La opinión de ustedes es muy importante. Saludamos a esta hora a la gente que nos sigue a través de redes sociales. Es importante la perspectiva. Hoy estamos en la antesala, lo decíamos en un comienzo, la antesala a lo que será la marcha en apoyo a las reformas sociales, en especial la reforma laboral del Congreso de la República. Pues fue un fracaso, está a puertas de hundirse, y el presidente pues quiere acudir a la consulta popular. Mañana es el inicio de esa consulta popular. Desde muy temprano se hará esta marcha en diferentes ciudades del país, ¿no? Es la opinión de los cibernautas. ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo con la reforma laboral? Una de las preguntas que se cree están o son indispensables en la consulta popular es: ¿usted está de acuerdo que el recargo nocturno empiece a las 9 de la noche o 6 de la tarde? Vamos a establecer contacto nuevamente con Jorge Iván Reyes. Vamos a ver si establecemos contacto nuevamente. Ya sigue la gente participando a esta hora a través de Ecovisión Colombia, ¿no? Otro de los puntos que tendría, según analistas, la consulta popular es que se reconozca los festivos al 100%, no al 75% como actualmente se le está pagando al trabajador, ¿no? Esto en contradicción con el salario. Vamos a ver si nuestro consultor internacional se conecta nuevamente. Vamos a ver si restablecemos el contacto. Mientras tanto, la gente opina a esta hora. La gente opina. Socorro Abril dice: qué injusticia que un congresista gane tanto dinero, que muchos se dedican solo a poner trabas a las reformas del pueblo colombiano. Vamos a ver si restablecemos contacto. Ya en este momento estamos a la espera. Ahí está Miguel Bocanegra Barraza. Dice: a esos bandidos deben bajarles a 7 millones, ¿no? Lo que dice. Vamos a Angélica Linares.
Sí, que exista justicia laboral, que exista justicia laboral. Vamos a ver si es tan amable ahí, Jorge Iván, y se conectan nuevamente. Esta es la editorial de hoy. Ahí está en la pantalla el valor. Así queda el salario de un congresista: 51.464.303. Repetimos, 51.464.303 es el salario de un congresista para el 2025. Saludos a esta hora a nuestros televidentes, los que están opinando. Amanda Torres también está a esta hora opinando. Amanda Torres, lo que ella dice, Amanda, es la forma de expresión de nuestros cibernautas. ¿Qué tal estas, no digo la palabra, ganando un salario tan alto, no trabajan, no hacen nada a favor del pueblo? Es lo que está escribiendo Amanda Torres. Dice, muchas gracias. Marcha así, congresistas. No, es lo que está diciendo allí nuestra cibernauta. Volvemos a esta hora con nuestro consultor internacional Jorge Iván Reyes. Siga por favor, Jorge Iván. Ya hemos dado paso a los mensajes de los cibernautas. Siga, Jorge. Bueno, Carlos Andrés, recuérdeme dónde quedé, porque estuve un tiempo hablando solo. Sí, bueno, le hablaba usted de ese reclamo fuerte, de ese reclamo de por qué el congresista con sueldo tan alto y la clase asalariada pues perdiendo más. 6.9 el aumento de los funcionarios públicos. Ese aumento se le hace al que gana 1.300.000 del año pasado, y también se le gana, o también se lo ganan, los congresistas. A diferencia que los congresistas tienen un salario del año pasado de 48.142.473 pesos, y con el 6.9 incremento les va a subir el sueldo 3.321.830 pesos. Hágame el favor, o sea que ellos van a ganarse este año 51.464.303 pesos sin prebendas, porque eso hay que sumarle las bonificaciones, las primas de servicio, la prima navideña, gastos de representación, transporte, escoltas, la unidad legislativa que les colabora, y eso puede dar una cifra sobre los 80 y pico de millones por cada congresista. Gravísimo, triste, pero es lo que está pasando en Colombia. Ahora, antes del break les estaba diciendo es que este aumento que hizo la Alcaldía Mayor de Bogotá lo hizo desde el 1 de enero, sin esperar tiempo, sin pagar retroactivos, sin jinetear la plata, sino se hizo desde el mismo momento que cambió el año. Como cambiaron los gastos, cambiaron los ingresos, pues ese es, Carlos Andrés, la editorial esta semana. El aumento desproporcional y la zanja que se está abriendo, que hace más distanciamiento social que lo que soluciona, porque esa fórmula es perversa para el trabajador en Colombia. Sí, doctor Jorge Iván, frente a las consignas para mañana y esa convocatoria que ha hecho el presidente Gustavo Petro para apoyar estas reformas sociales, se están cocinando en el Congreso la reforma laboral y la reforma a la salud. La laboral está a punto de hundirse luego la ponencia de archivo. ¿Usted cómo cree que, o cómo está el ambiente? ¿Será que, como dicen los analistas, se inició, dijo Armando Benetti, nos dieron la papayita, se inició ya esta campaña hacia el 2026? Pues Carlos Andrés, usted es testigo de lo que hemos hablado en estos micrófonos de Ecovisión, y los dos extremos políticos, ideológicos, generan un grave problema, y es no escucharnos, ¿no? Cuando usted es de extrema izquierda, o cuando usted es de extrema derecha, entonces usted ya no escucha razones, no llega a un diálogo, no hay comentarios. Inclusive cuando usted ya va a la extrema izquierda, coge las armas, y cuando usted va a la extrema derecha, coge las armas y acaba con su enemigo, pero le quita la vida. No hay esa batalla de las ideas que se hace en la derecha, en la izquierda, pero en el centro, en las ideas, en la democracia. Y hace mucho se tiene
ese tema de ya ni siquiera estar discutiendo en el Congreso correctamente los proyectos de ley. Este tema de la reforma laboral, Carlos Andrés, tenía que tener mucha más discusión, tenía que haber vinculado a más círculos, pero sobre todo tiene que discutirse en el Congreso. Es que lo que le queda mal al Congreso es archivar cosas sin estudiarlas y discutirlas. Estudian y húndanlas, vótenlas, opinen, porque el congresista está para eso, no para cerrar las cosas sin discusión. Si el proyecto no tiene vigencia, pues se hunde. Pero acá pues la actitud de guardar las cosas y no discutirlas sí genera un malestar que, como usted bien lo decía, políticamente está siendo aprovechado por ambos lados. Hemos visto a todos los candidatos opositores de Petro en las alcaldías oponiéndose al día cívico, diciendo que esto es una sinvergüencería, que es decirle a la gente que vaya a marchar, que esas protestas, que es un evento político por un lado. Y por otro lado, pues el presidente está moviendo a los estudiantes del SENA, a los trabajadores les está diciendo, a ustedes los estudiantes del SENA no les van a dar ningún sueldo, a ustedes trabajadores no les van a ayudar con sus horas extras, y el recargo nocturno que les quitó el doctor Álvaro Uribe lo va a seguir allá porque no lo vamos a poder recuperar, y les está diciendo, no es culpa mía, es culpa del Congreso, y esto está así de polarizado. Permítame, doctor Jorge Iván, vamos a leer los mensajes de los cibernautas, ya volvemos con usted. Angélica Linares, sí, que exista justicia laboral, y niegan pagar a unos dominicanos frente a la cifra del salario para el 2025 de un congresista. Amanda Torres dice, y el trabajador que ganen migajas. Juan Carlos Álvaro Arias dice, buenas noches, es justo que la reforma viva y se aplique, por eso debemos salir a la calle en defensa de nuestros derechos. Miguel Bocanegra dice, todos a la calle por todos los asalariados a las reformas, sí. David Parra escribe, qué tristeza que en Colombia todavía haya personas que estén sesgadas, la esclavitud no se ha acabado, se modernizó, qué tristeza que estos congresistas hagan lo que se les dé la gana, no es posible. Vamos a apoyar la reforma, mañana saldremos a las calles. Gómez Guardén escribe, qué tristeza cómo se roban la plática, un sueldo tan grande para que vivan como reyes. Esto duele ver como una miseria para el de a pie, por eso hay tantos rebeldes en Colombia. Amanda Torres escribe, no más congresistas, no más plagas. Bueno, la opinión de ustedes es importante. Le vamos a preguntar ya para finalizar esta editorial a usted, ¿va a salir mañana a las calles? ¿Va a responder afirmativamente a esa convocatoria del presidente Gustavo Petro mañana 18 de marzo? Así se inicia la consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana que está contemplado en la Carta Magna de 1991, como lo está el referendo, como lo está el plebiscito. Bueno, doctor Jorge Iván Reyes, ¿qué se dice en Bogotá sobre esa cifra? ¿Qué rumores hay sobre ese salario tan elevado de 51.464.303 para un congresista? Carlos Andrés, la fórmula es perversa. La fórmula es perversa porque los congresistas no han sido capaces de reformarse, de congelar el salario, de frenar esta diferencia tan abismal. Y lo que hacen es aumentarle el 6.9 o el 7% que le van a subir a los funcionarios públicos, pero ellos, ahí sí, igualdad, ahí sí aplican la igualdad. Aumentémosle a todos por igual. Entonces le aumentan el 7% al que gana 1.300.000 y se lo van a subir al salario mínimo, porque también en el Estado muchos funcionarios ganan salario mínimo como básico y por ley les toca subirle al mínimo, o sea, van a quedar ganando 1.423.500. Pero ahí sí hay igualdad, dicen, ay, como al que gana el salario bajito le subieron el 7%, el 6.9%, a nosotros también. Entonces le suben a los altos cargos también el 6.9 o 7, entonces mientras al trabajador normal le sube 123.500, al congresista le sube 3.321.000 pesos. Completamente absurdo esto, pero el Congreso no ha sido capaz de modificarse. Hemos tenido cualquier cantidad de candidatos y senadores pasando por estos micrófonos prometiendo que eso iba a cambiar, que los salarios de los congresistas iban a bajar, y no, cada año vemos es que se va aumentando 3 millones, 4 millones de pesos de la diferencia que tenían desde el comienzo, y hemos visto que el incremento de los
senadores y los congresistas es absurdo. Y no sé si escucharon esto, pero hay que pagarles bonificaciones, primas de servicios, gastos de representación, hay que pagarle el salario a todos los de la UTL, la Unidad Técnico Legislativa, transporte, movilización, paquetes para que puedan movilizarse a sus regiones, en fin, Carlos Andrés, casi 80 millones mensuales por cada congresista. Entonces, pues claro, este discurso se maneja también porque pues hay otras personas que están ganando el mínimo y están esperando recuperar sus horas extras. Recuperar que después de las 6 de la tarde tenga un recargo nocturno, eso es lo más normal. Muchos de los que están acá escuchándonos dirán, pero es un discurso político. Pues políticamente hablando, les quitaron esos recargos, los quieren recuperar y las horas extras las quieren recuperar. Antes se pagaban, no sé, el triple por el festivo, el dominical, ahora se paga normal y se compensa en 3 semanas. Las condiciones de los trabajadores han venido bajando, deteriorándose y pues también los congresistas han hecho una réplica diciendo que no ha habido la suficiente ilustración, no se ha llamado a los gremios, dicen que es acabar con la pequeña empresa porque los costos de producción de los trabajadores se suben. Todo eso, todos tienen razón, porque en Ecovisión le damos el micrófono a todos, pero eso se discute en el Congreso, Carlos Andrés. Lo que está mal es las propuestas hundirlas, meter constancias y cerrar las cosas en el archivo. No, el Congreso es para discutir. El Parlamento, que viene de parlar, de hablar, es para hablar, para ponerse de acuerdo, para votar. Si no es conveniente, se vota no. Si es conveniente, se vota sí, pero las cosas no se guardan. Entonces el país está muy caldeado. Y Bogotá, Carlos Andrés, que usted me preguntaba, pues acá tenemos unas diferencias como en Medellín, en donde nacionalmente le están diciendo a los funcionarios públicos que participen del día cívico, pero el gobierno distrital está diciendo no, que alcahuetería, yo trabajo, no marcho, que es el dicho que se está diciendo ahora. Entonces, claro, están metiendo a la gente en la polarización de una consulta popular y de unas elecciones que les faltaba esto como más de 15 meses de gobierno, pero esto ya está encendida la campaña electoral en las principales ciudades del país, con movilizaciones como la de mañana, como las propuestas de la consulta popular, pero sobre todo con temas tan álgidos en el Congreso que no le han dado la discusión y el respeto a los trabajadores de Colombia, de esos 10 millones de colombianos que trabajan, cerca de la mitad se ganan un salario mínimo legal mensual vigente, Carlos Andrés. Perfecto. Vamos en este momento, doctor Jorge Iván, a dar lectura a los mensajes. La gente está opinando. ¿Está usted de acuerdo con la marcha convocada por el presidente para apoyar la reforma laboral? ¿Está de acuerdo? ¿Va a salir a marchar? ¿Por qué va a salir? No va a salir, se va a abstener de salir a la marcha en las principales ciudades. Su opinión es importante. Y quienes quieran dar su opinión en vivo, hacer la llamada, aquí les contestamos. Está habilitado el teléfono, aquí lo tenemos en la mano, para que usted se exprese. Aquí está, es el 320-719-9476. 320-719-9476. Victoria Poveda está escribiendo: es más que justo recuperar los derechos laborales que nos quitó el uribismo. Matilde Morales, de revocar el Congreso, vota sí. Está escribiendo Juan Carlos Alfaro Arias, dice: es que quiera seguir sometido a la esclavitud, que se quede en casa, el que quiera. Paloma Garavito también dice: yo voy a salir a gritar fuera Petro, es lo que dice. Freddy Ramírez Quintero está escribiendo: hay más congresistas que médicos de la salud de nosotros. Armando Torres: los que cuidan al país ganan 900,000 y los que roban al país ganan 51.464.303. Ahí está el celular habilitado. Mañana nosotros no vamos a salir a marchar, vamos a tener nuestros corresponsales en las principales noticias, pero vamos a hacer una marcha digital. La pregunta desde muy temprano va a ser en la transmisión: ¿usted está en la marcha? ¿Usted está en casa? ¿Por qué no salió? ¿Usted está en la marcha? ¿Por qué salió? A través de Ecovisión Colombia es el celular 320-719-9476. Doña Matilde Morales, buenas noches, dice ella: sí, voy a la marcha por mí. Siga a nuestro consultor Jorge Iván Reyes. Carlos Andrés, entonces mañana uno se dividen en yo no marcho, yo produzco, que es uno de los lemas, por ejemplo, de Federico Gutiérrez en Medellín, de Carlos Fernando Galán en Bogotá, que son ciudades principales y grandes que manejan mucho
la opinión del país, pero hay otros alcaldes que sí, Carlos Andrés, han permitido que los funcionarios públicos mañana se manifiesten. Y no con eso estamos diciendo que estén a favor de la reforma laboral. En conclusión, está la discusión de mañana, la reforma laboral, sino que también hay marchas de la oposición que mañana también van a estar dando sus puntos de vista, diciendo que la reforma laboral es tóxica, es dañina para las pequeñas empresas, para las pymes que hemos escuchado, porque encarecerían los gastos de producción y eso lo traducen en menos trabajadores. Entonces por eso ustedes han escuchado senadores decir que produciría más desempleo de lo que genera, pero los trabajadores pues están tratando de recuperar derechos para los jóvenes que se están uniendo hasta ahora a la transmisión de Ecovisión Colombia. En alguna época se le pagaba a los trabajadores recargo nocturno después de las 6 de la tarde, pues porque ya es nocturno. Siempre conocimos que la noche era después de las 6 de la tarde, pero vino una reforma laboral ya hace cerca de 20 años en donde quitaron el recargo nocturno después de las 6 de la tarde y lo empezaron a aplicar después de las 10, de las 9 de la noche. Entonces se dejó de ganar esa plata, que es un porcentaje mayor a la hora normal de las horas que se trabajaba. Entonces la persona, ustedes pueden hablar con sus papás, con sus abuelos, ellos cuando trabajaban el turno de noche les llegaba más platica, cuando pagaban horas extras nocturnas les llegaba más platica, y cuando trabajaban horas extras nocturnas y en el festivo les llegaba mucho más platica. Entonces los turnos valían la pena, o valía la pena el trasnocho, porque los trabajadores tenían unos mejores ingresos. Aunque se ha conservado que el recargo nocturno tenga un valor mayor, lo que cambió fue la hora. Para los muchachos y los adolescentes y jóvenes que se conectan a esta hora, entonces antes se pagaba después de las 6 de la tarde, ahora ya no se paga así. Eso es una de las reformas que están pidiendo. También están pidiendo el tema de las horas extras porque se la han venido bajando. Realmente el tema laboral en Colombia, Carlos Andrés, podemos hacer un seminario completo. Se acabaron los regímenes de sección. Antes se trabajaba 20 años y se pensionaban. Muchos de los que ahorita están diciendo que alcahuetería, protestas y todo, pero están pensionados y están retirados allá sentados, solo habiendo trabajando 20 o 25 años. Lo que pasa es que ahora, como ya tienen ustedes su pensión y su asignación, a veces miramos a la demás gente con indiferencia, pero ellos están tratando de buscar mejores condiciones de vida por nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos están buscando mejores condiciones de vida. Antes la gente se pensionaba con 40 años, Carlos Andrés, con 45 años. En las fuerzas militares tenemos retirados de 45 años, se ganan su asignación de retiro. Muchos dicen el servicio a la patria, la nación. Sí, eso sigue vigente, pero ellos también les alargaron los años de servicio. Esas condiciones han cambiado. Por ejemplo, usted que está ahí sentado, de pronto se gana la mesada 14. Le daban a usted una bonificación en junio y otra en diciembre, aparte de todos los pagos de la pensión. Ahora usted es joven, usted es niño, usted adolescente, usted que ahora va a empezar a trabajar, noticia de última hora, ya le quitaron la mesada 14. Hay cosas que se han venido perdiendo y no nos han preguntado. Anteriormente una pensión, usted se iba con todos los factores salariales pensionado. Eso ha venido cambiando. Ahora usted ya no se va con el 90, con el 100, con el 80, sino se va con el 66% de lo que cotiza en pensión. Antes, usted se iba con 45, 50 años, ya vamos en 57 años las mujeres, 62 los hombres, y en fin, ustedes pueden hacer un curso de derecho laboral de cómo han venido cambiando las cosas, cómo se perdió la retroactividad en las cesantías, cómo se han perdido los regímenes de sección y cómo se han venido perdiendo prebendas que los trabajadores pues quieren recuperar. Ahora, si no lo pueden hacer, el lugar de discusión es el Congreso, entonces lo que también le están haciendo un llamado al Congreso es para que por favor hagan lo que tienen que hacer, y es abrir la discusión en las cámaras, hablar en las plenarias, abrir todos esos círculos de audiencias públicas para que la gente, los gremios, los empresarios, los trabajadores lleven sus puntos de vista, pero no simplemente se dedican a archivar propuestas o a decir que no
o a salirse del auditorio o de no hacer el quórum o declararse impedidos por todo para no dejar que las normas se discutan. Y esto causa indignación justa, como por ejemplo que una persona que se gana 51.500.000 pesos al mes no tenga la bondad, la pasión de discutir los congresos, las discusiones que se dan por las leyes. Y las leyes, la mayoría son para los trabajadores, para la gente. Hay gente acá indignadísima porque esa reforma laboral es una alcahuetería. No, todos tienen derecho a reclamar, a mejorar sus condiciones. Eso se trata la democracia, escuchar los extremos, escuchar al que a usted no le gusta, eso se llama democracia. Y pedirle al Congreso y al gobierno que tenga que hacer. Pero desafortunadamente, Carlos Andrés, estamos todos en el juego político, día cívico, consulta popular, marchas, movilizaciones, se nos vino la campaña electoral para aquí y para allá. Entonces, en este sancocho, como diría el maestro, en este sancocho social, está pasando todo lo que está pasando, están aldeadas y agitadas las aguas de la campaña electoral del año 2026, Carlos Andrés, y eso que solo estamos en marzo del 2025. Doctor Jorge Iván, el presidente en su discurso ha dicho hay un bloqueo institucional en el Congreso de la República. Esto a raíz de que 8 de los 14 congresistas votaran sí al archivo de la ponencia, a la ponencia de archivo de la reforma laboral. ¿Usted cree que existe ese bloqueo institucional o que falta ese liderazgo para conciliar, para llegar a consensos, a acuerdo nacional? ¿Serán inconvenientes estos artículos? ¿Será que se leyó el contenido de este artículo o de esta reforma, los artículos de esta reforma laboral? Carlos Andrés, nuestra democracia es tan bonita que tiene pesos y contrapesos, tiene contralor, tiene procurador, tiene auditor, tiene congreso y tiene lugares donde se discuten. El presidente también se equivoca si piensa que es que el Senado depende de él o le tiene que hacer caso. No, para nada. En el Congreso sí, bueno, ahí metemos la cuchara, doctor Jorge Iván. Hay una independencia de poderes y hay un mandato popular que eligió al presidente en el 2022, pero a un mandato, el mismo pueblo le dio un mandato al Congreso. Por eso es el mismo pueblo es el que elige al Congreso. Ambos tienen mandato del pueblo. Correcto, entonces se equivoca el presidente si piensa que es que el Congreso está subordinado a él, y también se equivoca el Congreso cuando no discute las reformas o las leyes. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y seguramente, y escuché esta semana al presidente del Congreso que decía, si bien es cierto que el presidente Gustavo Petro fue elegido con 8 millones y algo de votos, también es cierto es que por el Congreso casi votaron 20 millones de personas. O sea, si vamos a hablar de representación, claro que el Congreso es el que representa a todas las personas, pero no solo a unos sectores, que es lo que le está reclamando la ciudadanía, que no solo representen a los grupos económicos, a los empresarios, ¿no es cierto? Que no solo representen a los grandes dueños de la tierra, a las empresas internacionales, no, sino que también tengan en cuenta que votaron por ellos trabajadores, como les dije, que se ganan un salario mínimo, que están esperando mejorar sus ingresos, que están esperando que el Congreso también ponga ejemplo y se congele sus salarios y no abra estas brechas sociales, que también están esperando que ese Congreso hable a favor de los trabajadores, que finalmente son los que eligen a ese Congreso cada 4 años. De eso se trata esto. Pero que hay demagogia, pero claro, Carlos Andrés, demagogia por parte del gobierno, demagogia por parte del Congreso y una demagogia política, porque aquí están moviendo políticamente a la gente. Carlos Andrés, lo que empezó desde esta semana en política se llama movilización, agitación. Y yo ya lo he dicho acá, es como cuando usted coge la sábana y la sacude. Usted tiene que sacudir la sábana porque necesita que sus electores se muevan, que los líderes llamen a la gente. Usted necesita reconocer cuáles son las áreas, cuáles son sus nichos políticos. Eso está pasando, Carlos Andrés. Mañana están convocando líderes sindicales, mañana están moviéndolos a los jóvenes del SENA, mañana están diciéndole a unos trabajadores, miren que ustedes son perjudicados. A uno les están diciendo, vamos contra el Congreso que se ha vuelto en enemigo de nosotros. Y el Congreso también lanza un mensaje
no tanto a la gente, pero sí a los medios, diciéndole que hay un presidente que está haciendo esto y esto, entonces todo eso se está prestando, medios de comunicación, movilización, grupos sociales, o sea, todo bienvenido, Carlos Andrés, mientras sea pacífico, mientras sea por la ley y mientras sea en el orden de la democracia, porque todas las voces tienen que estar escuchadas en una democracia, Carlos Andrés. Esa es la conclusión. Esperemos que mañana todo se dé bien, sea político y la gente se pronuncie todos sus diferentes puntos de vista. También les queremos escuchar a los trabajadores, si están acá en las redes sociales, que hablen de esa reforma laboral, por qué no están de acuerdo, cómo les afecta, o si no es cierta tanta afectación, sino simplemente es una oposición al gobierno. Todo eso lo queremos escuchar y leer aquí en los comentarios en el chat, Carlos Andrés. Gracias, doctor Jorge Iván. La opinión de ustedes es muy importante. Queda en el chat, estaremos muy atentos. El sueldo, así que el salario de un congresista, 51.464.303 pesos. Esto es para el 2025. A ustedes, compártanos, siga este canal. Estamos en este momento con esta editorial, pero mañana nos vemos a las 7 de la mañana con el informativo nacional de la Reserva. Feliz noche para todos. Permiso. Muchas gracias.